Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos, la otra vez corté, medio que justo me tocaron el timbre, pero bueno, vino bien el corte en realidad. Porque nosotros lo que hablamos en videos anteriores es el gobierno de Aramburu y las consecuencias, eso en la diapositiva número 10. Y ahí yo corté medio abruptamente, pero llegué a decir todo lo que quería decir. Iba a la diapositiva 11, que ahí hay un tema, casi que sería como un paréntesis en esa diapositiva 11, es decir, no me meto de una en la diapositiva, ¿sí? Voy a mencionar algo, pero voy a anclar, primero, me voy a meter en el tema del desarrollismo, de hecho en la diapositiva 11 dice desarrollismo, ¿sí? El desarrollismo fue la propuesta que aplicó Frondizi, ¿sí? Y está, ¿cómo se aplicó en la Argentina? Está en la diapositiva, ¿sí? Eso hizo objetivos, medios, dificultad. Pero quiero explicar primero qué es el desarrollismo, ¿sí? Como teoría general, más allá de cómo se aplicó en la Argentina, que eso está en la diapositiva, sino como cuestión más general, qué es el desarrollismo. Y una teoría como bastante diferente al desarrollismo, de que de eso no hay nada en la diapositiva, ¿sí? Entonces, terminé la diapositiva 11, eso yo con lo que dije la otra vez ya cerré, y me meto como en estas dos cuestiones que voy a la diapositiva 11, pero que como que sería un paréntesis en la antes de entrar en la diapositiva 11. Bien, este paréntesis lo que vamos a aclarar, paréntesis metafóricamente, lo que vamos a señalar son algunas teorías que comenzaron a plantearse de esa década del 50, 60, vinculadas a lo que era la cuestión económica, la cuestión política. ¿Sí? Un primer grupo de teorías, ¿sí? Las vamos a denominar, ¿sí? Como un primer grupo de teorías, ¿sí? Eh, un minuto que quiero chequear una cosita y ya nos metemos. eh, un minuto, ¿sí? No, que quiero chequear un. Bien, entonces, un primer grupo de. Estoy parado en los 50-60, ¿sí? Lo que voy a plantear entonces son. Sí, teorías de orden económico, económico-político, ¿sí? Década del 50-60, teorías de orden económico-político, ¿sí? En el cual esas teorías, ¿sí? Vamos a centrarnos sobre todo acá, son dos en realidad, dos, ¿sí? Que son bien diferentes estas dos, ¿sí? Y yo acá en la primera voy a mencionar como dos. ¿Por qué no digo tres? ¿Sí? Porque en realidad las primeras dos las puedo poner en el primer grupo, que son bien diferentes a la segunda. Repito, teorías de los 50-60, de la cuestión que vinculan economía política, ¿sí? Y tengo dos. Acá adentro tengo dos y acá tengo una. ¿Pero por qué las separo? Porque acá yo tengo dos diferencias. Digamos que estas dos, si bien tienen diferente nombre, las dos que yo tengo como que en líneas generales son bastante similares o plantean cosas bastante similares y es bien diferente a la segunda. Arrancamos por esta primera. Ahí adentro dijimos que tenemos dos. Por un lado, las etapas de crecimiento propuestas por un economista estadounidense se llamó Rostow. Rostow. R-O-S-T-O-W. Rostow. ¿Sí? Eh, lo que planteaba Rostow en realidad eran, digamos, como tenía una visión como bien evolutiva de la economía capitalista, bien evolutiva. ¿Sí? En el sentido que, bueno, él planteó como un modelo económico en el cual las sociedades, eh,
podían pasar, piensen como una línea, ¿sí? Evolutiva, ¿no? Podían pasar de lo que se denominaba sociedades atrasadas a ser sociedades modernas, ¿no? En el cual, digamos que las sociedades atrasadas, ¿sí? Entiendan que como que sociedades atrasadas, sociedades totalmente agrarias, pero ya agrarias de subsistencia, ¿sí? Como que es tan elemental lo que hace esa economía que produce lo que puede, y eso lo consume, ¿sí? Eh, donde hay prácticamente muy poco comercio, ¿sí? Se produce lo que da ahí la tierra, ¿sí? No tiene acceso a otros bienes y servicios, ¿sí? Y es más como una agricultura de subsistencia, para subsistir, ¿sí? Es un indicador de mucho atraso, digamos, ¿no? Cuando una economía cae en eso, ¿sí? Y te da una sociedad como sociedades muy jerarquizadas, muy, muy rígidas, en el sentido de que eh, no hay movilidad social, ¿sí? Bueno, ahí yo tendría una sociedad trazada, ¿sí? De escasa tecnología, obviamente, ¿sí? Bueno, y él lo que plantea sería como una serie de pasos que si se van dando, esa sociedad que es atrasada puede llegar a ser como al punto de llegada que sería una sociedad de consumo masivo. ¿Sí? Una sociedad de consumo masivo. ¿Qué sería una sociedad de consumo masivo? La sociedad norteamericana en los 50-60, donde vos tenés una sociedad ya, una sociedad bien, con mucha fluidez entre clases, de ascenso social, eh, donde tenés, bueno, fuerte desarrollo tecnológico, fuertemente industrializada, ¿sí? Y donde hay un consumo masivo de bienes y servicios, no es un consumo de una élite, ¿sí? Obviamente hay diferencias de clase, ¿sí? Hay diferencias de clase, pero hay un consumo eh, masivo de bienes y servicios, digamos, de una gama relativamente alta, ¿sí? Eso es una sociedad moderna. Es lo que plantea como que hay etapas en eso, ¿no? Como que, bueno, si yo estoy en una etapa y aplico determinada política, voy a pasar a la etapa 2 3 4 y bueno, hasta que llego a la sociedad de consumo masivo, que ya es una sociedad moderna. Eh, Nada, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Por ejemplo, él dice, bueno, ¿cómo, digamos, el segundo paso sería, bueno, cuando esa sociedad que es sumamente atrasada, agrícola, ¿sí? Dice, bueno, se especializa en un cultivo agrícola y ahí comienza a comerciar y vender eso que se especializa. Y bueno, ahí empieza a tener divisas, ¿sí? Y eso lentamente lo comienza a girar a la industria, ¿sí? Y ahí esa sociedad como que va avanzando, ¿sí? Como una sociedad que va del atraso, el segundo paso sería una especialización agrícola, entonces, porque eso comparativamente es competitiva en la producción de ese bien agrícola, entonces competitiva quiere decir que es un buen producto agrícola y lo puede vender a un precio bajo comparado con los otros, entonces eso como es bajo, pero bueno, lo empieza a vender y ahí entran divisas y lo comienza a girar a la industria y ahí como que ese territorio va pasando de etapas, ¿sí? Hasta llegar a ser una sociedad moderna, industrializada, de consumo masivo, ¿sí? Digamos, ahí entonces es como que yo pasaría del atraso a la modernización, ¿sí? Es decir, obviamente presupone eh, un modelo como, no sé si la palabra es optimista, pero como que si está esta sociedad en la primera etapa y aplica determinadas políticas, va a pasar a la segunda, va a pasar a la tercera, va a pasar a la cuarta y va a pasar a la quinta y va a llegar al quinto. ¿Sí? Como que mira a un territorio. Y si ese territorio está en la etapa uno, bueno, ya se aplica las políticas que, que corresponden aplicar para su modelo, pasaría a la fase 2 y después a la 3 y después a la 4 y después a la 5 que es la sociedad moderna. ¿Sí? Es como que mira a un territorio determinado. ¿Sí?
como que focaliza en ese territorio y a partir de las políticas aplicadas que corresponden aplicar, no cualquiera, las que corresponden, las que según su modelo corresponden, vas a ir pasando a una sociedad moderna. Digo optimista porque él dice, bueno, sí se puede, ¿sí? Es decir, Paraguay puede ser una sociedad moderna. En ese sentido sería como lo bueno de ese modelo, ¿no? ¿Por qué Paraguay no va a poder pasar? El tema de lo que hace, ¿sí? El tema es lo que hace, pero no está escrito que Paraguay va a ser un territorio sumamente atrasado y dentro de 400 años va a seguir siendo sumamente atrasado. No, depende de lo que haga. Eh, bien, pero entonces sería factible, sería posible pasar de esa sociedad atrasada a una sociedad moderna. ¿Sí? Eh, bien, a ver, estoy mirando si quiero resumir algo más. ¿Sí? Les digo los nombres de las etapas, pero no lo anoten, es para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Dice, bueno, hay una primera etapa que es sociedad tradicional o sociedad atrasada, una segunda etapa que es la etapa de transición, ¿sí? Una tercera etapa que es como el despegue económico, ¿sí? Camino a la madurez sería la cuarta etapa y la quinta la de consumo a gran escala o consumo masivo, esa sociedad moderna, ¿no? Estos serían las etapas de crecimiento económico de Rostov. ¿Sí? Obviamente muchos lo recritican porque dicen, nada, el tipo te da como una receta, como todo modelo. ¿Sí? Todo modelo es acá tenés que hacer ABC, acá FJK, acá tenés que hacer MJ. Y como que agarrar en un librito y aplicarlo, una receta, aplicarla, como que lo vean muy cuadrado. En el sentido de decir, bueno, que yo agarro ese libro y lo aplico a Paraguay y va a funcionar y lo aplico a España y va a funcionar y lo aplico a China, bueno, China no sería el ejemplo, y lo aplico a Australia y va a llegar y lo aplico, digamos, como que son países muy diferentes. Estoy hablando de España, Australia, Paraguay y, no sé, algún país asiático. Y como que se aplicó la misma receta y están en un lugar y van a llegar al mismo que sería la sociedad moderna, ¿sí? Lo vean como muy esquemático, muy simple la cuestión, como si fuera tan fácil. Y que la misma receta vos la aplicás a Paraguay y a España y funciona. Y pasan de un modelo y pasan de una etapa a otra, sociedades tan diferentes. Bueno, esa sería como una crítica. En ese mismo sentido, con un poquito más de profundidad, un poquito más de contenido, surge el desarrollismo, que esa sería como esas dos teorías, el crecimiento económico de Rostow y el desarrollismo. Sí, que esta sería todavía la primera. El desarrollismo fue uno de los teóricos muy importantes del desarrollismo, fue un argentino, ¿sí? Raúl Previch, ¿sí? P-R-E B larga y SCH, Raúl Previch, ¿sí? Previch con el acento, con la tilde, Previch. La elaboró un argentino, tuvo mucha circulación esa teoría que planteó él, por ejemplo, en Brasil, ¿sí? Eh, es muy interesante el caso brasileño, capaz les hago ver algo, ¿sí? Eh, Tan media cercana a esa primera teoría de Rostow, pero es un poquito más profunda. De hecho, como que después a él lo llaman de organismos internacionales para que explique su teoría, para como que se fije si la puede aplicar su teoría, como que tiene reconocimiento. Eh, bueno, el desarrollismo, como que iba en el mismo sentido de Rostow, de que era posible en el marco capitalista pasar del subdesarrollo al desarrollo, del subdesarrollo al desarrollo. Por eso las pongo en el mismo lugar a las dos, ¿no? Porque acá vuelve a tener la mirada como de un territorio, llámese Argentina o llámese América Latina, y que
Y en ese sentido también era bastante optimista, porque se planteaba la idea de que no, América Latina puede alcanzar el desarrollo. Había como una cuestión de optimismo y de visión política muy, muy positiva, en el sentido de que, nada, yo supongo que si ahora digo, bueno, Bolivia puede llegar a ser Suiza, o se ríen o imposible. Ni nos lo permitimos pensar, ¿se entiende? Ni somos capaces de pensarlo. Si yo digo, Bolivia puede ser o tener un estándar de vida de Alemania, causaría o risa, o otro día, deja esa boludez, como, bueno, pero yo te digo, me río, o te digo, deja esa boludez, es como que ni lo examino en realidad. ¿Se entiende? No es que estoy diciendo, Bolivia puede tener el estándar de vida de Alemania y yo te diga, no, porque, bla, 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 bla. Es como, me río, y en ese sentido, si yo me río, o si yo eh, digo, bueno, esa es una boludez lo que estás diciendo, de que Bolivia puede tener un estándar de vida de Alemania, en realidad refleja también pesimismo. En el fondo lo que está reflejando es pesimismo. Es como que para mí es tan obvio de que no, de que me río, o te digo que es una boludez lo que estás diciendo. A ver si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Para el desarrollismo, ahí está el optimismo, ¿se entiende? En lugar de tener esa visión pesimista, tiene una visión optimista en el sentido, no, sí, es posible. No necesariamente va a ser así, pero es posible. Es decir, es posible que desde el subdesarrollo, en un país latinoamericano, se vaya a un nivel de desarrollo. Es posible. No es que decir, jaja, qué boludez, ¿no? ¿Qué está diciendo? No, es posible. Sí o sí, no, sí o sí o no. Digamos, ¿es algo que inevitablemente va a pasar? No, inevitablemente no, no va a pasar, es como depende. Pero eso por un lado, ¿sí? No es que sí o sí va a pasar que Bolivia va a elevar su nivel de calidad de vida. Ahora, tampoco la otra, la de decir, jaja, qué boludez, o no pienses a pelotudez. No, ¿sí? Y ahí es donde yo entro la palabra del optimismo, ¿sí? Como diciendo, no, es posible. De un país latinoamericano, su desarrollo, llegar al desarrollo. Entiéndase desarrollo como un país con un elevado estándar de calidad de vida, ¿sí? Eh, con acceso a, obviamente, bienes elementales, pero incluso más, ¿sí? Como que las cuestiones básicas las van a tener todos: salud, educación, una economía industrializada, un país que comercia, ¿sí? Que vende productos industriales, ya se los provee a su sociedad y también ya los comienza a vender, ¿sí? Entendamos eso como el desarrollo. Entonces, ahí planteo el optimismo para el desarrollismo o para la otra teoría. Es decir, ¿es posible pasar que Bolivia sea un país desarrollado? ¿Sí? El tema pasa por las... Ahí medio que volvemos a Rostov, ¿no? También. Como que ahí... Por eso la estoy juntando, porque fíjese, tiene... Bueno, depende también lo que haces. Ahí está la clave. Porque no está escrito que Bolivia tenga que ser un país subdesarrollado. Eso no está escrito. Por más que lo sea ahora y por más que lo haya sido durante, no sé, 100 años de su historia. Eso no tiene nada que ver. Yo qué sé, depende de lo que haga de acá para adelante. Obviamente las cuestiones históricas juegan, ¿no? Pero no es como una cadena que te aferra y vos no vas a salir de ahí. Depende de lo que hagas. Entonces, el desarrollismo tiene esta visión optimista de que es posible pasar del subdesarrollo al desarrollo, de acuerdo a la aplicación de determinadas políticas. ¿Sí? Ahí también había una clave. Es decir,
como que había que remover, había que, sobre todo en Latinoamérica, quitar los elementos que hacían de las economías latinoamericanas que fueran subdesarrolladas. Eso había como que quitar los obstáculos para que la economía latinoamericana comience a crecer económicamente y luego a desarrollarse. El desarrollo es más que el crecimiento, ¿sí? El crecimiento económico es que crece tu economía, pero depende en función de qué crece, ¿sí? Eh, entonces había que hacer algo más profundo y lo profundo era el desarrollo, ¿sí? Está asociado a, primero, modernizar la cuestión agraria, por ejemplo, ¿sí? No están diciendo no se produce lo agro, ¿eh? Lo están diciendo es, no, agro, ¿cómo no vamos a aprovechar eso en América Latina? Hay que aprovecharlo, pero yo qué sé, no podés, tenés que modernizar tu estructura, tu agro, ¿sí? Introducir tecnología, ¿sí? Bueno, podés estar produciendo un agro, generando producción agrícola eh, con caballo, con un burro, con un buey. Tenés que tener tractores, ¿sí? Tenés que tener sistemas de riego, no puedes, digamos, que si no llueve se pierde toda la producción y no, eso hay que, como que hay que modernizar la cuestión agraria, ¿sí? Ahí hay un tema también que complejo, porque ello lo que en alguna medida se plantea es que las grandes extensiones agrarias, que era lo propio de Latinoamérica, sobre todo países como en Argentina, como que eso hacía en realidad en el fondo como que en algún momento creo en cuarto, con algún cuarto lo he hablado, como que la gran extensión agraria no favorecía, como que el tipo ya ganaba mucha guita por mucha extensión de al tener mucha extensión de tierra ganaba mucha plata, entonces como que no buscaba en pensar la producción agraria desde lo tecnológico. Si bueno, che, compro un tractor, veo ahí la cuestión de los canales veo la cuestión sí, de poder, eh, sí, lo que pasa es que no le toca a él, pero bueno, facilitar que haya sistemas de riego, eh, como con una mentalidad capitalista, es decir, veo cómo esta producción, como que esta tierra, esta producción agraria la puedo tecnologizar para que produzca más. ¿Por qué? Porque tenía 5.000 hectáreas, el tipo ganaba guita igual. Entonces como que, ¿para qué me voy a meter en el quilombo, un tractor? Ni idea, no me interesa. ¿Sí? Entonces lo que más o menos plantea el desarrollismo es que la cuestión de los latifundios no ayudaba al desarrollo, a la modernización agrícola. Entonces había algo que hacer con eso. ¿Sí? Es decir, que eso no ayudaba. Y obviamente la otra gran clave estaba en que había que favorecer la producción industrial. ¿Sí? Digamos, el desarrollo se lograba de la mano de la producción industrial. Eh, el problema es que en América Latina lo que faltaba para el desarrollo industrial era el capital. Ese era el tema. ¿Sí? Mano de obra había, ¿sí? Igual que a mano de obra igual había que educarla, ¿sí? Y ahí es donde jugaba el Estado, ¿sí? Tenía que generar conocimiento de la mano de obra para que supiera manejar las máquinas modernas, ¿sí? Pero además de eso, ¿sí? Que eso de última se podía hacer. Acá el gran problema en América Latina era que faltaban los capitales, la guita para poner, invertir en la industria y traer maquinaria moderna, renovar las plantas industriales y en algunos países de América Latina directamente construir las plantas industriales porque ni existían. Entonces, todo eso se hace con recursos, con dinero y ahí lo que América Latina no tenía. Y ellos ahí hacen como una propuesta, ¿sí? De bueno, además de tecnologizar y modernizar el agro, es decir, repito, modernizar el agro, llevar conocimiento también, ¿sí? Enseñar a cómo cosechar, digamos, llevar conocimiento científico, ¿sí? A la producción agraria, ¿sí? Y además, fíjense que más o menos era como, ¿se acuerdan que Taylor había pensado el conocimiento científico aplicado a la industria? Bueno, había que más o menos hacer lo mismo al agro, llevar el conocimiento al agro. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, favorecer la industrialización en los países latinoamericanos. Pues aquí faltaba el capital, era el tema ahí. Pero ellos ahí hacen como una propuesta, ¿sí? Que va a ser el gran debate de ese. Un gran debate va a ser el tema de la tierra. Digamos, si Latinoamérica podía seguir con latifundios que
para una gran mayoría generaba atraso, incluso para los desarrollistas. Ese fue un gran debate de los 50-60. Y el otro tema tenía que ver con los capitales. ¿De dónde se sacaba la plata? Porque ahí comienza a haber como una idea 50-60 de que hay que industrializar, como que ahí había un consenso, diferentes ideologías, incluso muy diferentes, estaban como de acuerdo que la clave de Latinoamérica pasaba por industrializar. ¿Sí? Y la mayoría, esto nos va a parecer muy raro, pero la mayoría estaba, ninguno se hubiese reído, ni ninguna de las ideologías, estas dos que yo dije, la tercera que voy a agregar y otras, un montón de ideologías, como que ninguna se hubiese reído, ninguna hubiese dicho, ah, qué boludez, no, no se puede pasar del subdesarrollo a un país desarrollado. ¿Cómo Bolivia va a llegar a tener el nivel de vida de Alemania? Es una pelotudez. Bueno, ninguno, hoy lo diríamos. Yo creo que hoy si salgo a la calle y le pregunto y muchos se me cagarían de risa en la cara directamente, ni lo pensarían. Bueno, en los 50-60 es al contrario. Todos dicen, ¿cómo que no va a poder pasar? Sí que puede pasar. Lo ven como del otro lado, es decir, ¿cómo no va a poder pasar? Sí que puede pasar. Como que entonces hay un consenso en discutir el tema de la Tierra, hay un consenso también como en esta cuestión optimista, ¿sí? Decir, sí se puede pasar, ¿sí? Y hay un tercer consenso también en relación al tema de la industrialización. Ahora, acá el gran tema, lo que se discute es, el otro lado es, bueno, como que todos están de acuerdo, che, hay que industrializar la América Latina, esa es la clave para hacer un lugar de buen estándar de vida, ¿sí? El tema es, bueno, como que sí el tema, eso hay un consenso. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, ¿de dónde sacamos la plata? ¿De dónde sacamos el capital? Y ahí los desarrollistas plantean en comenzar a mirar el capital extranjero. Favorecer a que viniera el capital externo a la Argentina, a la América Latina, ¿sí? Porque era lo que te iba a permitir industrializar el país. Y ahí hay diferentes visiones. Como que, bueno, industrialicemos, sí, estamos todos de acuerdo, joya. ¿Qué nos falta? Capital. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que dar como beneficios al capital extranjero para que venga a invertir a América Latina, por ejemplo a la Argentina. Ponga la plata e industrialicemos. Y ahí es donde muchos dicen, no, eso yo no lo veo. Es más, lo veo mal. Bueno, ¿está? Ahí lo dejamos el debate abierto. No, me voy a extender un poquito más, ¿sí? Entonces tengo, por un lado, los ciclos, las etapas del crecimiento económico de Rostow, bastante cercano tengo la teoría desarrollista, ¿sí? Eh, Hablamos de desarrollismo, la cuestión de la modernización agraria, la cuestión de la industrialización, el rol que juega el capital extranjero, el rol que juega el conocimiento, y ahí entraba el Estado, ¿sí? Para, por ejemplo, el conocimiento aplicado al agrario, el conocimiento aplicado a la mano de obra, que había que educarla, ¿sí? Ahí juega el Estado un rol interesante, ¿sí? Bueno, y esa apuesta al capital extranjero. Digamos que estas dos visiones comparten mucho, pero siempre como que están enfocadas en una cuestión como de una región. Fíjense que como que dice, bueno, yo dije, bueno, un ejemplo es Bolivia, es decir, un ejemplo es América Latina, estoy pensando en regiones. Y siempre obviamente son teorías vinculadas al sistema capitalista. Así que dentro del sistema capitalista, es posible trasladarse del subdesarrollo al desarrollo. En oposición va a surgir, ahí sí es donde me extiendo, disculpen, pero así avanzamos. Hay otra teoría que es la teoría de la dependencia. Se llama la teoría de la dependencia. ¿Sí? En realidad sería teorías de la dependencia, porque como que, nada, como que son varias, que alguno en un punto las puede reunir, pero no es alguien o tres tipos que escribieron un libro que se llama Teoría de la Dependencia y es esto, ¿no? Es como que, bueno, estuvo el aporte de estos tres, pero después otro escribió otro libro, pero más o menos comparte cosas con este y tiene alguna diferencia, pero más o menos están en el mismo lado, ¿sí? Y acá después se sumó otro y se sumó otro, entonces como que en líneas generales podemos decir que están todos de acuerdo, pero plantean algunas diferencias, entonces hablamos de teorías de la dependencia, ¿sí? Eh, las teorías de la dependencia obviamente como que
están como en diálogo ciertamente conflictivo con los ciclos, las etapas de crecimiento de Rostow o el planteo de Prebisch, el desarrollismo. Dialogan como un diálogo intelectual en ese momento, como de debate intelectual, diálogo como con confrontación, porque están en las antípodas del planteo de Rostow o de Prebisch. Es más, como dicen, si se llega a aplicar el desarrollismo, vamos a ser más dependientes. Y fíjate, teorías de la dependencia. Si se llega a aplicar lo de Prebisch o lo de Rostow, vamos a ser cada vez más dependientes. Con lo cual, más subdesarrollados. Fíjense qué visiones diferentes. Si se aplica lo que quiere Prebisch, no vamos a pasar del subdesarrollo al desarrollo. Vamos a ser cada vez más subdesarrollados. Ni hablar si aplica lo que era Rostow, que ya lo miraba medio mal porque era norteamericano. Vamos a ver es más, ellos hasta como que en algún momento pensaban como que esas teorías eran ideologías que en el fondo, consciente o inconscientemente, te anclaban en el subdesarrollo. Las teorías de la dependencia, lo que parte de la base, y ahí está una diferencia, ya dije una, digamos, ¿no? Pero la otra tiene que ver con que no miran una región. Ellos miran el sistema, no les interesa mirar una región o un país. Dice, ahí está un error porque está mal enfocado, es como que vos estás enfocando una parte. Y mirar una parte, ya sea un país o una región, es como que llegás a un punto equivocado, porque ya el enfoque está mal. Las teorías desarrollistas miran la cuestión sistémica, miran un sistema, no miran una parte del sistema. Un sistema es un sistema, está compuesto por partes, ¿sí? Y ellos miran la totalidad del sistema, desde su teoría. Si no sirve para nada ver una parte. Yo tengo que ver cómo funciona la totalidad del sistema, no cómo funciona una parte. Es decir, una parte que es subdesarrollada y en teoría después va a llegar a ser desarrollada. ¿Dónde está el error de eso? En que vos encarás por mirar una parte. Si vos mirás todo el sistema, no una parte, sino todo el sistema, lo que plantean ellos es que sería, a ver cómo lo puedo explicar simple, sería que el desarrollo, las regiones desarrolladas, son desarrolladas porque se sirven del subdesarrollo de otras regiones. Fíjense cómo las está conectando. No mira solo no tiene la mirada acotada a una región, sino que mira un sistema y dice, bueno, acá hay un sistema capitalista, en el cual está gran parte del mundo. En ese mundo estaba el mundo de la Guerra Fría, que era un mundo bipolar, pero bueno, los tipos ahí enfocan en la cuestión como en la parte capitalista, ¿no? Y ahí veo todo el sistema. Y ellos su teoría es que en realidad el desarrollo de determinadas regiones tiene que ver, no importa cuáles, ¿sí? Pero tiene que ver con que, ¿por qué es desarrollada? No es desarrollada porque esa región hizo las cosas bien y aplicó las cosas, ¿verdad? Y eso hizo que esa región avanzara, ¿sí? Y esta se quedara atrás. Esta hizo las cosas bien, avanzó, y esta quedó en el subdesarrollo. No, eso es un error. Es decir, el desarrollo de esta región tiene que ver con que como que le sirve el subdesarrollo. Es decir, le sirve, y no, es más fuerte la frase, no solo que le sirve, sino que es indispensable. Es decir, para que acá haya desarrollo es indispensable de que haya regiones subdesarrolladas. Ahí es fuerte la afirmación. Porque lo que está diciendo es que este es desarrollado porque se vale como que aprovecha el subdesarrollo de la otra parte. Entonces mira todo el sistema. Por cuestiones comerciales, por cuestiones económicas, por cuestiones propias del funcionamiento capitalista, hace que la región subdesarrollada
se base en el subdesarrollo en el otro. No es que este hizo las cosas geniales, como que están acá, este hizo las cosas geniales, avanzó y este se quedó acá. No, es esta región que avanza, digamos, esta región, como que sería algo como algo así, ¿no? Fíjense, yo no puedo separar, de hecho algunos decían esta frase, dos caras de una misma moneda, ¿no? Fíjense, dos lados, ¿sí? Dos lados. Acá tengo subdesarrollo y acá tengo desarrollo. Yo no lo puedo separar. Esto no puedo separar los dos lados. ¿Se entiende? Son dos lados, ¿sí? Pero son inseparables. ¿Sí? Son inseparables. Algo así piensan ellos la teoría desarrollista. Es decir, hay regiones que evidentemente son desarrolladas, pero porque indispensablemente se aprovechan, utilizan el subdesarrollo en otras regiones. Es decir, el subdesarrollo de otras regiones les sirve y de alguna manera lo necesitan. Y es eso lo que hace que sean desarrolladas. Obviamente lo plantean como, digamos, y en ese sentido ahí saca una conclusión. Es decir, jamás va a poder pasar, digamos, no va a pasar que del subdesarrollo se pasa al desarrollo. En el marco del sistema capitalista. ¿Sí? Es decir, ese tránsito del subdesarrollo al desarrollo en el marco del sistema capitalista es muy improbable que suceda. ¿Sí? Y si se aplica a las políticas desarrollistas o la de Rostov, peor, más subdesarrollado va a ser ese territorio. ¿Sí? Las regiones desarrolladas, ¿sí? Estados Unidos, Europa Occidental, ¿sí? Necesitan, para que ellos, digo, en un ejemplo gráfico, para que no hablemos de por personas de clase alta y en todos los lugares, incluso en Bolivia que debe vivir genial, ¿sí? O en Argentina ni hablar, ¿sí? Hay personas que tienen un nivel de vida que viven como en Europa, ¿sí? Ahora ese no es el punto. El punto es, para que un obrero alemán tenga una excelente condición de vida, que nos dice cómo es un obrero alemán y nos va a dar envidia acá desde Latinoamérica, bueno, para que ese tipo pueda estar bien, y ahí vuelvo, no, la cuestión no es, dice, bueno, porque Alemania hizo las cosas bien. No, ahí porque lo estás encerrando y no estás mirando una mirada sistémica. Si estás como cerrando tu mirada a una región, a un país, en este caso Alemania, dice, no, ahí está mal enfocado, porque en realidad vos lo que tenés que mirar es el capitalismo. El capitalismo es un sistema que está compuesto por partes. Y una parte, sí, es la parte desarrollada, Alemania, donde ahí tengo un obrero, pero ese obrero puede tener buena calidad de vida porque está conectado con el pueblo boliviano o el pueblo boliviano, sí, pongamos ejemplo, que está en una pésima condición. Y ahí hay como conexión entre eso, no es que es algo desconectado, ¿sí? No es algo que está, no son dos caras que yo las puedo separar, ¿sí? La buena condición de calidad de vida de uno tiene que ver con la mala condición de vida de otro, ¿sí? A eso se lo denominó, y obviamente los teóricos hacen una crítica de esto, obviamente no es que favorecen eso, no, al contrario, dicen, no, Latinoamérica, si nosotros queremos avanzar tenemos que ir por otro lado, digamos. Eh, Salir de las teorías desarrollistas, salir de las teorías de que plantea Rostow, porque eso nos va a anclar en el subdesarrollo. ¿Sí? Hay que hacer modificaciones más profundas y más fuertes de las que están planteando. ¿Sí? Eh, en alguna medida es un tema muy interesante, porque en realidad las dos teorías, la de Rostow, la desarrollista o incluso la teoría de la dependencia, porque en ese momento se plantean algo muy interesante, que es, uno, bueno, ahora está medio complicado, pero si alguno de ustedes viajó a Europa o Estados Unidos, ya no hace falta leer ningún libro, vas ahí y te das cuenta que hay una calidad de vida que a nosotros nos parece que está a años luz, ¿sí? En Europa, Francia, Alemania, Suecia, eh, Estados Unidos, ¿sí? Y ahí en los 50-60 los teóricos hacen la pregunta de si se puede dar ese salto, ¿no? Es decir, bueno, ¿es posible dar ese salto a tener esa calidad de vida? Y la respuesta es sí. Lo que pasa para los desarrollistas y los de Rostow dicen sí, hay que hacer esto, y los otros dicen no, si nosotros llegamos a hacer eso, vamos a ser cada vez más dependientes. Más dependientes. ¿Sí? El problema de Latinoamérica es la dependencia que
la perjudica a Latinoamérica y esa dependencia, digamos, la perjudica a Latinoamérica y esa dependencia favorece a los centros desarrollados. Y si son desarrollados no porque, vuelvo a la mirada cerrada, porque ellos hicieron las cosas bien y nosotros las hicimos mal. No, esa mirada es un error. Acá hay que mirar un sistema económico y un sistema está compuesto por partes y ahí yo lo que tengo que ver es cómo una región avanzó beneficiándose de el atraso de la otra parte. Se benefició del atraso de la otra parte. Es decir, beneficio económico. Y ese beneficio económico hizo que su ciudad avanzara, y la otra se atrasara y cada vez más pobreza, más indigencia, ¿sí? Peor condición de vida. ¿Sí? Es como dos caras de una misma moneda. Entonces eso plantean los teóricos de la dependencia. Bueno, después de esto, ahí sí ya termino, ¿sí? Nos metemos en, ahí como que van y obviamente a confrontar fuertemente esas dos teorías, ¿sí? Por un lado la desarrollista y de Rostow, y por otro lado la teoría de la dependencia, ¿sí? Eh, bien, acá cierro el paréntesis de la diapositiva 11, ¿sí? Después ya nos metemos a ver qué pasa con esto en la Argentina, ¿sí? ¿Qué pasa con esto en la Argentina? Obviamente la teoría, si se quiere, más de la dependencia va a ser la que van a apoyar más sectores de izquierda, ¿sí? Digamos de una izquierda más extrema, ¿sí? Digamos que va a ser bien fuertemente vinculada a la izquierda y la otra va a ser más partidaria, si se quiere, de una ideología en ese momento más de izquierda moderada, ¿sí? De izquierda moderada o de centro incluso. No diríamos de derecha liberal, pero sí de centro o centro izquierda, ¿sí? Eh, lo más vinculado a lo que es los populismos o la izquierda extrema va a estar más cercana a las teorías de la dependencia, ¿sí? Bien, cierro el paréntesis, esta sería la cuestión que quería plantear. Después ya retomo, sí, bien concreto la diapositiva número 11. Bueno, espero que se encuentren bien y estamos al habla.